Saludo. En este video voy a resolver algunos ejemplos que tienen que ver con la resolución de triángulos. Y voy a comenzar con este problema. Un, un avión está volando alejándose de un observador en tierra a una razón constante, manteniendo una altura de 6.000 metros. En cierto instante, el observador mide el ángulo de elevación, que es de 45 grados, y 15 segundos después es de 30 grados. ¿Qué tan rápido está volando el avión en kilómetros por hora? Pues para resolver este problema, en primer lugar, recordemos que pues por física, eso feliz, tenemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Sí? Lo otro es que vamos a graficar la situación. Entonces tenemos, un avión está volando alejándose de un observador en tierra, vamos a suponer que esto es tierra. Es tierra. Tenemos tierra, ¿cierto? Y el avión está volando, vamos a suponer que vamos a medir la velocidad a partir, vamos a estudiar la situación a partir de este punto. Entonces ese avión está volando a una altura de 6.000 metros, que son entonces 6 kilómetros. Vamos a graficar por aquí la altura. Vamos que esta es la altura, ¿sí? A esta altura está viajando el avión. Son 6 kilómetros. 6 kilómetros. O sea, 6.000 metros. Aquí está el avión. Supongamos que este es el avión. El avión está volando y en cualquier instante está por aquí. Y desde que el observador lo ve, va por aquí el avión. Y en este punto el observador mide un ángulo de elevación de 45 grados. Nosotros nos fijamos bien. Aquí se forma un triángulo, que es este, un triángulo rectángulo. Por acá. Es un triángulo rectángulo. Entonces vamos a hacer un ajuste aquí. Este triángulo rectángulo. Y aquí tenemos pues que este triángulo es rectángulo aquí. Y esta es una distancia X que ha recorrido el avión. Bueno, nos dice el problema que el observador mira el avión con un ángulo de elevación de 45 grados. Significa que este ángulo es de 45 grados. ¿Cierto? Pero este ángulo, como este es el piso, pues y este vuelo, se supone que el avión vuela en forma horizontal, pues este ángulo es congruente con este por ser ángulos alternos internos entre paralelas. Este ángulo mide 45 grados. ¿Cierto? Ahora, después de que el observador mide este ángulo, entonces nos dice el problema que 15 segundos después es de 30 grados el ángulo de elevación. Entonces eso significa que el avión sigue volando y cuando está, digamos, por aquí, en este punto, que ha recorrido también otra distancia, esta distancia que la vamos a llamar, la distancia la vamos a llamar D. ¿Cierto? Esta distancia la llamamos D, que es la distancia que recorre desde este punto hasta acá, que han transcurrido los 15 segundos. Ahí el observador mide el ángulo de elevación y mide que este ángulo es de 30 grados. ¿Cierto? Que este ángulo es congruente con este porque son alternos internos entre paralelas. Entonces, si nos fijamos bien, este problema se ha convertido en un problema de resolución de triángulos. Ahora lo que necesitamos hacer es que vamos a hallar D, ¿cierto? El tiempo lo tenemos porque el tiempo nos lo da el problema, nos dicen que son 15 segundos después, o sea que este tiempo es igual a 15 segundos. Debemos encontrar D. Reemplazamos D aquí y encontramos así la velocidad, que es lo que nos están pidiendo. ¿Listo? Entonces tenemos este triángulo.
Ahora bien, vamos a encontrar el valor de esta x. Para eso vamos a trabajar inicialmente en este triángulo rectángulo pequeño. Y fíjense ustedes que en el problema nos dan, ojo, nos vamos a concentrar solo en este triángulo pequeño por el momento. Entonces, nos dan un ángulo, que es 45 grados, nos dan un cateto y nos dan otro cateto. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es que nos vamos a fijar qué función trigonométrica nos sirve para encontrar x. Entonces, es una función que me relacione el cateto, los dos catetos de un triángulo, ¿cierto? Esas dos, pues la función tangente nos sirve para relacionar estos dos catetos, los dos catetos y el ángulo. Entonces, si nosotros aplicamos aquí tangente de 45 grados, la tangente de 45 grados en ese triángulo es igual al cateto opuesto, que son 6 kilómetros, sobre el cateto adyacente, que es x. Pues vamos a despejar x para encontrar su medida. Para esta x que estamos dividiendo la pasamos a multiplicar, entonces nos queda que x por tangente de 45 grados es igual a 6 kilómetros. Esta tangente la pasamos a dividir, nos queda que x es igual a 6 kilómetros sobre tangente de 45 grados. Recordemos que la tangente de 45 grados es 1, entonces aquí tenemos que x es igual a 6 kilómetros sobre 1. La tangente de 45 grados, esto es 1. Así pues, hemos encontrado que x es igual a 6 kilómetros. Entonces tenemos nuestra situación, tenemos que este lado, x mide 6 kilómetros. Listo. Ahora, para hallar d, vamos a hacer lo mismo, pero en este caso vamos a trabajar en este triángulo, ¿cierto? En este triángulo que tiene este ángulo de 30 grados. Entonces es lo mismo. Tenemos el cateto opuesto y tenemos el otro cateto, ¿cierto? Porque vamos a hallar d. Recordemos que todo este cateto, todo este cateto, desde aquí hasta acá, es 6 kilómetros. Un momento que se está poniendo lento esto aquí. Son 6 kilómetros más d. Y necesitamos encontrar d para resolver nuestro problema. Entonces, en este triángulo grande tenemos que la tangente de 30 grados es igual al cateto opuesto, que son 6 kilómetros, sobre el cateto adyacente, que va a ser 6 kilómetros más d. Listo. Es tangente, a trabajar por este lado. Vamos a trazar aquí una vertical para dividir este tablerito aquí. Listo. Entonces tenemos que tangente de 30 grados en el triángulo grande es igual al cateto opuesto, que son 6 kilómetros, sobre el cateto adyacente, que es todo este cateto, que son 6 kilómetros más d, sobre 6 kilómetros más d. Vamos a despejar d. Para despejar d, esto que está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar. Acá. Entonces nos queda tangente de 30 grados
que multiplica a 6 kilómetros más d es igual a 6 kilómetros. Ahora este tangente de 30 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Esto nos queda 6 kilómetros más d es igual a 6 kilómetros sobre tangente de 30 grados. Bien. Vamos a despejar d, entonces nos queda que d es igual a 6 kilómetros sobre tangente de 30 grados menos 6 kilómetros. Estos 6 kilómetros están sumando, los pasamos a restar. Ahora, con la ayuda de la calculadora, entonces tenemos que d es igual a 6 kilómetros sobre tangente de 30 grados. La tangente de 30 grados entonces es raíz de 3 tercios, que eso es, bueno, nos da raíz de 3 tercios menos 6 kilómetros. Así pues tenemos que d es igual, pues tenemos aquí 6 kilómetros dividido la tangente de 30 grados menos 6, esto nos da 4.4 kilómetros aproximadamente. 4.4 kilómetros. Eso significa entonces que el avión en los 15 segundos recorre 4.4 kilómetros. Bien, ahora sí podemos hallar la velocidad. La velocidad, recuerden ustedes que esa velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Es decir, es igual a la distancia recorrida, que son 4.4 kilómetros sobre 15 segundos, que es el tiempo. Ahora, como a nosotros nos están pidiendo que encontremos esa velocidad en kilómetros por hora, ¿cierto? Pues vamos a convertir estos kilómetros en horas. Pues para eso multiplicamos por 3600 segundos, que es lo que tiene una hora, y dividimos entre una hora. Aquí podemos cancelar segundos con segundos y nos queda que la velocidad es igual a 4.4 kilómetros por 3600 dividido 15. Esto nos da 15.840 kilómetros sobre 15 horas. Es decir, que la velocidad es igual, esto nos da 1056 kilómetros por hora. Esta es la velocidad del avión. Bueno, yo quiero hacer una aclaración aquí porque puede que algunos tengan cierta dificultad con este concepto de ángulo de elevación. Ángulo de elevación. Hay dos conceptos que nosotros vamos a ver pues, en los problemas que vamos a resolver. Uno es el concepto de ángulo de elevación, el otro es ángulo de depresión, ¿cierto? Bueno, cuando nosotros hablamos de ángulo de elevación o ángulo de depresión, siempre vamos a considerar lo siguiente. Supongamos que este es un observador, ¿cierto? Y
que esta es su línea de mira horizontal. Entonces, si el observador tiene que levantar esta línea de mira para observar un objeto, ¿sí? Es decir, si un objeto está por encima del observador, este ángulo, este ángulo de vista lo vamos a llamar ángulo de elevación. Que es el ángulo que formó este observador, ¿cierto? Para mirar el avión. Tuvo que levantar la mirada, es un ángulo de elevación. Pero si por el contrario, el observador lo que tiene que hacer es bajar la mirada, o sea, para observar un objeto que está por debajo de su visual, de su línea visual horizontal, pues este ángulo vamos a determinarlo, vamos a llamarlo como ángulo de depresión. Entonces tenemos ángulo de elevación y ángulo de depresión. Claro que hay algunos problemas pues que nos nos nombran pues estos ángulos y nos dan otras pistas como para saber dónde tomarlo, pero por el momento vamos a tener, vamos a quedar como de acuerdo en estos dos conceptos, pues, cuando un ángulo es de elevación y cuando es de depresión. ¿Listo? Entonces yo espero que con este primer ejemplo los haya motivado para comenzar a trabajar estos problemas. Bien, voy a resolver varios problemas con este ejemplo, este es el primero. Vamos con un segundo ejemplo, que es el siguiente. Un depósito está a 325 pies de un edificio. Desde una ventana del edificio se observa que el ángulo de elevación hasta la parte superior del depósito es de 39 grados. Y el ángulo de depresión a la parte inferior es de 25 grados. ¿Cuál es la altura del depósito? Y la altura de la ventana. Bien.
Vamos entonces a graficar la situación. Vamos a suponer que este es el depósito. Vamos a suponer que este es, vamos a suponer que este es el edificio. Vamos a suponer que este es el edificio, ¿cierto? Tenemos el edificio. Por aquí tenemos una ventana. Ahí está la ventana del edificio. Y tenemos un depósito que está a 325 pies del edificio, entonces está por aquí. La distancia de aquí al depósito, que supongamos es este. Supongamos es este. Esta distancia es 325 pies. Y nos dice entonces que desde esa ventana el ángulo de elevación a la parte superior es 39 grados. Entonces consideramos, graficamos la línea visual horizontal del observador, esta, y nos dice que el ángulo de elevación a la parte superior del edificio, que es este ángulo de elevación es de 39 grados. Y que el ángulo de depresión a la parte inferior es de 25 grados. O sea, que este ángulo, aquí a la parte inferior, es de 25 grados. Este ángulo es de 25 grados. Entonces nos están pidiendo la altura del edificio, y nos están pidiendo la altura de la ventana. Pero si nosotros nos fijamos bien, esta altura de la ventana, que la vamos a llamar H, es igual a esta altura que tenemos aquí. Tenemos esta H. ¿Listo? Entonces tenemos que hallar H. Hallando H encontramos la altura de la ventana, y este H nos sirve para hallar la altura del depósito. Porque fíjese que nosotros aquí tenemos también otra H, llamemos este H1. ¿Sí? Y si nos damos cuenta aquí, la altura del depósito es H más H1. Si encontramos H1, encontramos H, si lo sumamos, esa es la altura del depósito. Y H es la altura a la que está la ventana. Entonces de nuevo tenemos aquí triángulo rectángulo. Estos triángulos son rectángulos aquí. ¿Sí? El rectángulo aquí. Ahí tenemos dos triángulos rectángulos. Y tenemos también un ángulo. Nos dan este lado, que es este mismo, 325 pies. Este lado es 325 pies. ¿Cierto? Y necesitamos hallar este cateto opuesto. Entonces otra vez una función trigonométrica que me relaciona en un triángulo rectángulo los dos catetos. Vamos a comenzar con este triángulo, ¿cierto? Entonces tenemos que la tangente de 39 grados es el cateto opuesto, que es H1, sobre el cateto adyacente, que es 325 pies. Entonces tenemos que tangente de 39 grados es igual a H1, que es el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, que es 325 pies. Despejemos H1, este 325 pies que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, entonces esto nos queda 325 pies por tangente de 39 grados,
es igual a H1. Es decir, que H1, vamos a hacerlo por aquí, H1 es igual, con la ayuda de la calculadora, eso nos da, bueno, 325 por la tangente de 39 grados. Esto nos da 263.2 pies. 263.2 pies. Ese es H1. De igual forma encontramos H, pero ya trabajamos en este otro triángulo y este ángulo es de 25 grados, entonces tangente de 25 grados es igual al cateto opuesto, que es H, sobre el cateto adyacente, que es 325 pies. Entonces tenemos que tangente de 25 grados es igual al cateto opuesto, que es H, sobre el cateto adyacente, que es 325 pies. Es decir, este 325 lo pasamos a multiplicar, entonces esto nos queda 325 pies por tangente de 25 grados, eso es igual a H. Es decir, que H es igual, entonces tenemos aquí 325 por la tangente de 25 grados, eso nos da 151.5 pies. Fíjense que esta altura H es la misma altura de la ventana, ¿cierto? La ventana está a 151 pies. Y la altura del depósito, que la podemos llamar así, H mayúscula, que es igual a H más H1, es igual a 151.5 pies más 263.2. Entonces eso nos da 414.7 pies. La altura del edificio es 414.7 pies. Fíjate que en este otro problema nosotros hemos aplicado de nuevo la función tangente, y aquí sí se vio más claramente pues lo que es el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Bueno, recuerden que estos problemas ustedes van tomando nota, los miran, si quedan dudas a través del foro las podemos aclarar. Bueno, vamos con otro problema, pero ese problema lo vamos a hacer en un nuevo tablero, que es este. Dos puntos de observación A y B están colocados a lo largo de una costa. Separados 16 kilómetros para vigilar la llegada ilegal de barcos
Bien, tenemos que dos puntos de observación A y B están colocados a lo largo de una costa separados 16 kilómetros. Vamos a suponer, esta es la costa, aquí tenemos el punto A, tenemos el punto B, y están separados 16 kilómetros. Entonces hay el vigilante que está en ahí informa que hay un barco S en un ángulo BAS de 37 grados. Este es un ángulo BAS, este ángulo BAS, vamos a ver este ángulo aquí. Este es un ángulo BAS, por aquí está el barco S, un ángulo BAS de 37 grados. Este ángulo es de 37 grados. Y B informa que ve el mismo barco con un ángulo ABS de 20 grados. O sea que este ángulo es de 20 grados. El ángulo ABS, este ángulo es de 20 grados. Bueno, nos dicen que, o nos preguntan por la distancia a la que se encuentra el barco de A, o sea, nos están preguntando por esta distancia X. Entonces fíjense que este triángulo no es rectángulo, si nosotros llamamos este ángulo θ, nosotros por el teorema fundamental de la geometría euclidiana que dice que los ángulos internos de un triángulo debe ser 180, o es 180 mejor, pues tenemos que θ más 37 grados más 20 grados es igual a 180 grados. Si despejamos θ, entonces nosotros tenemos que θ es igual a 180 grados menos 37 grados más 20 grados. O sea que θ es igual, haciendo esa diferencia, entonces esto nos da nos da 123 grados. Este ángulo es de 123 grados. Entonces, en este caso, para resolver este triángulo, debemos utilizar o bien el teorema del seno o el del coseno, dependiendo de lo que nos dieron, ¿cierto? Entonces, miren que nos dieron dos ángulos, nos dan en este caso los tres ángulos, y nos están pidiendo un lado y nos dan otro lado. Entonces, en este ejemplo cabe perfectamente el teorema del seno. Nosotros sabemos que el seno de 123 grados es a 16 kilómetros, como el seno de 20 grados es a x. Esto, recordemos que el teorema del seno dice que la razón entre el seno del ángulo y el lado opuesto es constante, ¿cierto? Entonces, el seno de 123 grados sobre 16 kilómetros es igual al seno de 20 grados sobre x. Y de aquí despejamos x. Para despejar x la pasamos a multiplicar, y este 16 kilómetros también pasa a multiplicar. Entonces nos queda que es x por el seno de 123 grados es igual a 16 kilómetros por el seno de 20 grados. Este seno de 123 grados lo pasamos a dividir, y nos queda que x es igual a 16 kilómetros por el seno de 20 grados sobre el seno de 123 grados. Bien, y con la ayuda de la calculadora, esto nos da, esto es igual a, pues con la ayuda de la calculadora tenemos
16 kilómetros por el seno de 20 grados, y esto dividido el seno de 123 grados. Esto nos da 6.52 kilómetros. 6.52 kilómetros. Bueno, aunque me están pidiendo solo esta distancia, entonces vemos que según el problema sí nos podrían haber pedido analizar otra cosa, como esto es para mirar los barcos que rebasen los 6 kilómetros, entonces por este lado no ha rebasado los 6 kilómetros. Bueno, por pura curiosidad vamos a ver, hallar la distancia a la que está de B. Bueno, supongamos que este es Y. Entonces, aplicando también el teorema del seno ahí, tenemos entonces que el seno de 123 grados es a 16 kilómetros, como, ¿cierto? Seno de 123 grados es a 16 kilómetros, como el seno de 37 grados es allí, como el seno de 37 grados es allí. Despejemos Y, lo pasamos para acá a multiplicar, esto nos queda Y por el seno de 123 grados es igual a 16 kilómetros por el seno de 37 grados. O sea que Y es igual a 16 kilómetros por el seno de 37 grados sobre seno de 123 grados. Bueno, de nuevo, con la ayuda de la calculadora, aquí tenemos entonces que esto es 16 kilómetros por el seno de 37 grados dividido el seno de 103 grados. Y esto nos da 11, y es igual a 11.5 kilómetros. Para que pues ese barco no está rebasando como los límites, por lo menos a los puntos de observación, ¿cierto? Otro problema sería hallar la distancia, ¿cierto? La distancia perpendicular a la costa, también se puede hallar. Entonces nos pidieran preguntar, bueno, ¿y cuál es la distancia? Esta distancia perpendicular a la costa. Entonces aquí ya tendríamos otro triángulo, que es rectángulo aquí. Bueno, un momentito. Este triángulo rectángulo aquí, vamos a bajarle un poquito el grosor a este, ¿cierto? Entonces podríamos también analizar este triángulo. Este dato lo tenemos, ¿cierto? Que es X, que ya lo hallamos, es 6.5 kilómetros. Esto es 6.5 kilómetros. Pero ¿será que este barco está en una distancia perpendicular a la costa menor de 6 kilómetros? Llamemos este, por ejemplo, H. Pero aquí ya tendríamos la hipotenusa y un cateto opuesto. Y tenemos este ángulo. Podríamos hallar este cateto opuesto con la función seno, ¿cierto? En este triángulo. Pues tendríamos que el seno de 37 es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces tenemos que hacerlo por aquí. El seno en ese triángulo rectángulo, seno de 37 grados, es igual al cateto opuesto, que es H, sobre la hipotenusa, el seno, el cateto opuesto, que es H, sobre la hipotenusa, que es 6.5 kilómetros. Entonces, sobre 6.5 kilómetros. Pasamos esto para ya multiplicar, entonces nos queda que 6.5 kilómetros por el seno de 37 grados es igual a H. O sea que H, ¿cuánto nos da este producto? Tenemos 6.5 por el seno de 37 grados. Esto nos da 3.9 kilómetros. O sea que H es igual
a 3.9 kilómetros. Entonces, parece que este barco sí está rebasando los límites, ¿cierto?, para llegar a la costa, porque esta distancia es de 3.9 kilómetros. Esto sería otro problema pues para resolver. Bueno, me parece que estos problemas han sido muy interesantes. Lo importante es no solo que nos quedemos con los problemas que yo resuelva en este video, sino también que ustedes practiquen resolviendo los problemas que tienen en el taller, como el problema que sigue a continuación. Bien, el problema que sigue a continuación dice: para estimar la altura de una montaña sobre una llanura, vamos a suponer que esta es la montaña. Vamos a suponer inicialmente que esta es la llanura, ¿cierto? Esta es la llanura y aquí está la montaña. Esta es la montaña. Ahí está la montaña. Entonces, para estimar la altura de una montaña sobre una llanura, se encuentra que el ángulo de elevación a la cima es de 32 grados. Entonces, inicialmente tenemos que este ángulo de elevación, a la cima es de 32 grados. ¿Cierto? Sobre este punto, desde este punto. Ahora, si se está 1000 pies más cerca a la montaña, o sea que si desde este punto yo me acerco 1000 pies a la montaña, pongamos que es por aquí, aquí en este punto, entonces el ángulo de elevación es 35 grados. Este ángulo de elevación, este ángulo de elevación es de 35 grados. Bueno, se observa, bueno, listo, vamos a estimar la altura de la montaña. Entonces, para eso vamos a bajar por aquí una perpendicular a la llanura, que es esta, y aquí formamos entonces un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo. Entonces, fíjense ustedes que la distancia desde este punto aquí a la perpendicular la vamos a llamar X. Les recuerdo que este ángulo es de 35 grados. Y vamos a encontrar H, que es la altura de la montaña. Entonces vamos a trabajar inicialmente con el triángulo grande. Tenemos otra vez, nos piden el cateto opuesto y nos dan el cateto adyacente, que el cateto adyacente es todo esto, que es igual a 1000 más X. Entonces la tangente de 32 grados es igual al cateto opuesto, que es H, sobre el cateto adyacente, que es 1000 más X. ¿Cierto? Ahora, en cuanto a este ángulo de este triángulo pequeño, vemos que la tangente de 35 grados, ¿cierto?, en este triángulo pequeño, vemos que la tangente de 35 grados es igual al cateto opuesto, que es H, sobre el cateto adyacente, que es X. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Despejamos de aquí X, lo reemplazamos acá y nos queda una ecuación en términos de H. Y despejamos H y encontramos la altura del edificio. Desde aquí tenemos, pasamos esta X a multiplicar, entonces nos queda que X por tangente de 35 grados es igual a H. Es decir, que X es igual a H sobre la tangente de 35 grados. Vamos a reemplazar esta X
aquí en esta ecuación. Entonces esto nos queda de la siguiente forma, nos queda tangente de 32 grados es igual a h sobre 1000 más x. ¿Pero qué es x? H sobre la tangente de 35 grados. Bien, vamos primero a hacer esta diferencia. Esta suma queda en el denominador, entonces, porque la idea es despejar h. Entonces tenemos que tangente de 32 grados es igual a h sobre, entonces a este 1000 le colocamos como denominador 1 y hacemos la suma. 1000 por tangente de 35, nos queda 1000 por tangente de 35 grados más 1 por h es h sobre tangente de 35 grados. Listo. Ahora aquí vamos a aplicar producto de extremos sobre producto de medios. Vamos a acomodar un poquito esto acá. Esto nos queda entonces h sobre 1 para que apliquemos producto de extremos sobre producto de medios. Entonces queda que tangente de 32 grados es igual a h por la tangente de 35 grados sobre 1000 por tangente de 35 grados más h. Ahora esto pasémoslo para acá a multiplicar, ¿cierto? Esto nos queda tangente de 32 grados que multiplica a 1000 por la tangente de 35 grados más h por la tangente de 32 grados es igual a h por la tangente de 35 grados. Bueno, ¿qué hice aquí? Recuerden que todo este denominador lo pasamos a multiplicar, entonces multiplicamos tangente de 32 por 1000. Tangente de 35 es esto que tenemos aquí, ¿cierto? Más tangente de 32 por h, que es esto otro que tenemos aquí, y eso es igual a h por tangente de 35. Recuerden ustedes que lo que queremos es despejar h. Esto que tiene h lo vamos a pasar para este lado, y esto lo vamos a acomodar un poquito que nos quede mejor. Esto es 1000 por tangente de 32 grados por la tangente de 35 grados es igual a h por la tangente de 35 grados menos h por la tangente de 32 grados. Bien, esto nos queda 1000 por tangente de 32 grados por la tangente de 35 grados. Eso es igual, sacamos aquí factor común h, que multiplica la tangente de 35 grados menos la tangente de 32 grados. Esto que está multiplicando lo pasamos a dividir, entonces nos queda 1000 por la tangente de 32 grados por la tangente de 35 grados sobre tangente de 35 grados menos la tangente de 32 grados es igual a h. Con la ayuda de la calculadora nos queda esto, que h es igual a 5808 pies. ¿Esto es qué? ¿Qué unidades teníamos aquí? Pies. ¿Listo? 5808 pies. Esa es la altura de la montaña. Otro buen problema. ¿Listo? Bien, sigamos resolviendo problemas. Vamos con otro ejemplo. Bien, recuerden ustedes que cualquier duda, cualquier inquietud la anotan y en el foro las estaré esperando. Bueno, vamos ahora sí con otro problema.
pero este vamos a hacerlo en un nuevo tablero. Bien, el problema es el siguiente. El problema es el siguiente. Dos carreteras rectas divergen formando un ángulo de 65 grados. Dos automóviles salen de la intersección a las 2 de la tarde. Uno viaja a 50 kilómetros por hora. Y el otro a 30 kilómetros por hora. ¿A qué distancia están separados a las 2:30 p.m.? Bueno, tenemos entonces para este problema lo siguiente. Vamos a dibujar las carreteras. Vamos a suponer que esta es una carretera y esta es la otra. Dice el problema que estas dos carreteras forman un ángulo de 65 grados. O sea que este ángulo que forman las dos carreteras es un ángulo de 65 grados. Dice que dos automóviles salen de la intersección a las 2 de la tarde. Uno viaja a 50 kilómetros por hora y el otro viaja a 30 kilómetros por hora. Vamos a suponer que el que va por este lado viaja a 50 kilómetros por hora. Y el que va por este otro lado viaja a 30 kilómetros por hora. Entonces nos preguntan la distancia que los separa a las 2:30. El asunto es que a las 2:30 el que salió por este lado va en este punto y el que salió por este otro lado está en este punto. Entonces lo que nos están pidiendo es esta distancia. De nuevo se convierte en un problema de resolución de triángulos. Bien, ahora los dos automóviles han recorrido o han viajado durante media hora, durante 30 minutos. Entonces supongamos que por aquí va el automóvil 1, veamos qué distancia ha recorrido, es decir, cuánto mide este lado del triángulo. Sabemos qué distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿cierto? Entonces digamos que el automóvil 1, este que salió por acá, lleva una velocidad inicial de 50 kilómetros por hora
y ha recorrido o ha viajado durante media hora, 30 minutos, o sea, 0.5 horas. Aquí cancelamos horas con horas y este producto nos da 25 kilómetros. O sea que este lado del triángulo mide 25 kilómetros, que es lo que ha recorrido ese automóvil en una hora. ¿Listo? De igual forma, el automóvil que salió por acá, que lleva una velocidad de 30 kilómetros por hora, entonces tenemos que la distancia 2 es igual a 30 kilómetros por hora. Esto lo multiplicamos por el tiempo, que es media hora o 0.5 horas, cancelamos horas con horas, y este producto 30 por 0.5, eso nos da 15 kilómetros. Entonces esto es 15 kilómetros. Bien, ahora nos están pidiendo hallar esta distancia. La distancia X, que es la distancia a la que están los dos autos en ese momento. Entonces eso es lo que nos están preguntando. ¿A qué distancia están separados a las 2:30? Bien, entonces pues ahí utilizamos el teorema del coseno. Sabemos que por el teorema del coseno entonces tenemos que x al cuadrado es igual a 25 kilómetros al cuadrado más 15 kilómetros al cuadrado menos 2 por 25 kilómetros por 15 kilómetros por el coseno de 65 grados. Listo. Ahora entonces esto nos da, como lo que necesitamos es x y no x al cuadrado, entonces esto nos queda que x es igual a la raíz cuadrada de 25 kilómetros al cuadrado más 15 kilómetros al cuadrado menos este producto nos da 50 por 15 por coseno de nos da 750, ¿cierto? Que es este producto por el coseno de 65 grados. Bien, esto nos queda entonces que x es igual, y hacemos este producto a raíz cuadrada de, entonces tenemos que esto es 25 al cuadrado, esto nos da 625, kilómetros cuadrados más 15 al cuadrado, que es 225, menos 750 por el coseno de 65 grados. Esto nos da 317 aproximadamente. 317, sí, 317. ¿Listo? Ah, bueno, estos son, perdón, y aquí nos faltan las unidades. Aquí también nos faltan las unidades. Esto es 225 kilómetros cuadrados menos, estos son 750 kilómetros cuadrados. Esto nos da 317 kilómetros cuadrados. Bien, entonces x es igual, y sacando esa raíz, entonces eso nos da, bueno, la raíz cuadrada de haciendo ese producto, esto nos da 23.1 kilómetros aproximadamente. 23.1 kilómetros. A esa distancia entonces se encuentran los dos automóviles, en ese momento, media hora después. Bien. La idea con estos problemas también es que ustedes practiquen, resuelvan otros que hay en el módulo. Por cada problema pues,
se resuelve de una forma distinta, entonces lo ideal es hacerlos todos. Vamos terminando este video con otros ejemplos. Vemos el siguiente. Un piloto Bien, entonces este es nuestro problema. Un piloto vuela en una trayectoria recta durante 1 hora y 30 minutos. Después de efectuar una corrección de rumbo dirigiéndose a 10 grados a la derecha de su curso original y vuela durante 2 horas, si mantiene una velocidad constante de 625 km por hora, ¿a qué distancia se encuentra del punto de partida? Bien, entonces vamos a graficar la situación. Vamos a suponer que el rumbo que toma inicialmente el piloto es este. Este es el rumbo. Listo. Este es el rumbo que toma el piloto. Y vuela así durante 1 hora y 30 minutos. Y después de esa hora y 30 minutos hace una corrección de rumbo dirigiéndose 10 grados a la derecha. Entonces el nuevo rumbo va a ser este. Lo voy a trazar desde aquí y lo quiero ubicar aquí por lo siguiente. Porque es este el ángulo. Este ángulo mide 10 grados. Listo. Inicialmente esta era la trayectoria del avión. Y después de viajar 1 hora y 30 minutos, el piloto hace una corrección del rumbo y se desvía 10 grados, ¿listo? Hacia la derecha de su punto de su trayecto original, o de su curso original. Y vuela 2 horas en este rumbo. Vuela 2 horas. Ahí está. Entonces nos preguntan cuál es la distancia que se encuentra el punto de partida. Si nosotros suponemos que este es el punto de partida del piloto, entonces
Nos están preguntando que cuál es la distancia que hay desde este punto inicial hasta este punto final. Es decir, nos están preguntando por esta distancia. Por esta distancia. ¿Listo? Ahora bien, entonces nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos este ángulo. ¿Cierto? Tenemos este ángulo. Cuando nos dan este ángulo que es de 10 grados, sabemos entonces que este ángulo mide 170 grados. 170 grados. ¿Listo? ¿Por qué 170 grados? Porque la suma de estos dos debe ser 180 grados. Ahora vamos a encontrar esta distancia. Digamos que esta es una distancia 1 y esta otra es una distancia 2. Y nos están preguntando por esta distancia x. Ahora, ¿cómo encontramos la distancia 1? Nos están diciendo que el avión lleva una velocidad constante de 625 km por hora. Entonces, si nosotros vamos a hallar esa distancia 1, esa distancia 1 vamos a hallarla por aquí. Distancia 1 es igual a la velocidad, que son 625 km por hora. Eso lo multiplicamos por el tiempo que voló en el trayecto, que fue 1 hora y 30 minutos, es decir, 1.5 horas. Cancelamos horas con horas y obtenemos que la distancia 1 es igual a 625 kilómetros por 1.5. Eso nos da 937.5 kilómetros. 937.5 kilómetros. Es decir, que la distancia que recorrió hasta antes de hacer la corrección del rumbo, esto nos da 937.5 kilómetros. Bien, y después recorre por aquí esta distancia 2, viaja con este rumbo durante 2 horas. Durante 2 horas. Esa es la distancia 2. Distancia 2 es igual a 625 kilómetros por hora, que es la velocidad que lleva el avión por 2 horas. Cancelamos hora con hora y nos queda que la distancia 2 es igual a 1250 kilómetros, que es lo que nos da el producto de 625 por 2. Esta distancia es 1250 kilómetros por hora. Y otra vez vamos a hallar entonces esta distancia x utilizando el teorema del coseno. Entonces esa x al cuadrado es igual a 937.5 kilómetros al cuadrado más 1250 kilómetros al cuadrado. Recuerden, el teorema del coseno nos dice que es este al cuadrado por el otro lado al cuadrado menos 2 veces el producto de esos dos lados, o sea, de 937.5 kilómetros por 1250 kilómetros por el coseno de 170 grados. Entonces esta x al cuadrado es igual a 937.5 elevado al cuadrado. Esto nos da, bueno, esto es una cosa inmensa. Yo lo que voy a hacer es vamos a efectuar esto de una vez en la calculadora. Esto nos da, entonces, bueno, en la calculadora esto nos da 878.906.25 kilómetros cuadrados más 1250 al cuadrado, que esto nos da 1.500.000
62.500 kilómetros cuadrados, menos, y este producto nos da 2 por 937.5 por 1250 por el coseno de 170 grados. Todo este producto nos da, entonces esto nos da menos 2, perdón, nos da menos toda una cosa inmensa. Esto es menos 2.308.143.171 kilómetros cuadrados. Este menos porque el coseno de 170 es negativo. Entonces sacamos raíz cuadrada, entonces x es igual, después de haberle sacado raíz cuadrada a todo esto, la raíz cuadrada de todo esto, entonces eso nos da veamos, 937.5 al cuadrado más 1250 al cuadrado por 1250 por 937.5 por el coseno de 170. Entonces esto nos da 2179.3 kilómetros. Esa es la distancia a la que se encuentra el avión del punto de partida, esta distancia x. $2.179.3 kilómetros. Bueno, ustedes habrán podido notar pues que en este tema necesitamos tener un buen uso de la calculadora. Espero pues que ustedes practiquen estos problemas, los que están también en el libro, en el texto guía. Ahí hay muchos ejercicios. También el taller está en la plataforma, para que no tengan el libro. Es el taller que corresponde al capítulo número 7, los módulos del 17 al 19. Yo siempre les he sugerido que presenten sus dudas e inquietudes en el foro Preguntas al Profesor. Espero pues que avancen mucho con estos ejercicios, con estos problemas, por lo menos en la solución de los mismos. Bien, entonces con este problema termino el video. Yo espero que les sea de gran ayuda. No echen en saco roto lo que les he dicho, lo de practicar mucho, y quedo a la espera de las dudas, las inquietudes que ustedes tengan para que las presenten en el foro Preguntas al Profesor. Así pues me despido, que estén muy bien y hasta luego.